días. Me llamo Abdel Abraxa, soy profesor de lingüística en el Departamento de Hispánicas de la Facultad de Humanidades en Shoq, Universidad Hassan II de Casablanca. Hoy vamos a explicar las funciones del lenguaje, es decir, cuando hablamos o escribimos, qué contenido o información pretendemos transmitirle al receptor. En uno de los MOOCs anteriores enumeramos los componentes de la comunicación, que son 6: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el receptor. Bien, las señales que hemos presentado, en concreto los símbolos o signos convencionales, esto es cuando la relación entre la señal y lo señalado es arbitraria, por ejemplo, los colores del semáforo, las banderas en la playa, etc. Estas señales, para funcionar, tienen que pertenecer a un sistema dentro del cual cobran un valor y desempeñan una función. Ahora bien, hace falta ubicar todas estas señales en una situación comunicativa real, es decir, la presencia de un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal, que en este caso es el aire que transporta las ondas sonoras hasta el receptor. Si, por ejemplo, la ventana, en un ejemplo, la ventana está cerrada y no hay ninguna ventana en el lugar donde hablo, la frase no tendrá sentido. Es decir, que el referente es también uno de los componentes indispensables de la comunicación. Entonces, son 6 componentes indispensables. Los repito: el emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. Perfecto. Lo que nos interesa es el mensaje que se produce en una situación comunicativa dada. La naturaleza de este mensaje difiere según los casos. Cuando digo tengo sed, expreso una sensación producida por la necesidad de beber, que me concierne a mí, esta necesidad. Pero también puedo decir dame un vaso de agua, por favor. Las dos frases indican que el que habla, el emisor o el hablante, en este caso, necesita beber agua. Ahora bien, como constatamos, la primera frase es exclamativa y la segunda imperativa. Decimos entonces que en tengo frío o tengo sed, tengo calor. En este ejemplo se cumple la función expresiva o emotiva, en la medida en que lo dicho refleja una sensación, una situación en que está directamente implicado el que habla, el emisor. En dame un vaso de agua, por favor, se cumple también una función, pero esta vez es conativa o apelativa, dado que el mensaje
se centra esencialmente en el receptor. En la oración Juan tiene sed o Juan tiene frío, se cumple la función referencial o representativa o informativa. Se nos transmite un mensaje, una información sobre Juan. Hasta ahora hemos señalado las funciones del lenguaje que remiten al emisor, al receptor y al referente. Cuando digo la brevedad es una cualidad, declaro un hecho bajo forma de una frase enunciativa o declarativa. Aquí no están implicados ni el emisor ni el receptor. La función es también referencial, como en el caso anterior. Ahora bien, si digo lo bueno, si breve, dos veces bueno, ya no se trata solo de transmitir un mensaje o una información, sino que se intenta persuadir al receptor de la belleza del mensaje. Cuando es así, se trata de la función poética o estética. La atención del emisor se centra en el mensaje. Si volvemos al enunciado Juan tiene sed, y digo que tiene es un verbo. Juan tiene sed. Tiene es un verbo. ¿A qué uso el lenguaje para hablar, para describir el lenguaje? Esta es una de las propiedades que tiene el lenguaje humano y de la que carecen los demás lenguajes, el lenguaje de los gestos, de las miradas, de las abejas, de las hormigas, etc. Para hablar de la música, por ejemplo, no uso símbolos musicales, sino el lenguaje humano. Para hablar de la pintura, no pinto un cuadro, sino que uso el lenguaje humano. Pero para hablar del lenguaje humano, uso el lenguaje humano. Esto es lo que se ha dado en llamar función metalingüística. Esta función hace referencia al código. La última función del lenguaje se denomina función fática o de contacto. Se centra la atención, en este caso, en el canal. En una conversación, el receptor puede de vez en cuando pronunciar partículas como sí, 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 que no expresaría forzosamente afirmación. O, por supuesto, claro, naturalmente, entiendo, de acuerdo. Resumiendo, hay 6 componentes indispensables para que haya comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. Y a cada componente corresponde una función lingüística en el mismo orden. Entonces, la función expresiva que se refiere al emisor, la conativa al receptor, la poética al mensaje, la metalingüística al código y por último la función fática cuando se centra la atención en el canal. Gracias por la atención prestada.